¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Recuerde que le estaremos acompañando durante todo el proceso electoral. Esta noche nuevamente con nosotros el periodista Otto Ángel. ¿Qué tal, Otto? Hola, Alejandra. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en su casa o en el lugar donde esté viendo Guatevisión. Seguimos hablando de política. La política regresa a ser un punto importante en la discusión pública nacional. Y bueno, esta noche vamos a hablar de algo que sigue moviendo las aguas, el caso en el que el Ministerio Público ha presentado una denuncia o ha pedido, mejor dicho, que se retire el derecho de inmunidad que tiene Edmond Mulet, candidato del partido Cabal, y para eso vamos a tener una primera parte de una discusión pues bastante interesante, espero yo, y luego vamos a hablar también de un tema que puede impactar la política y la vida de los guatemaltecos, particularmente en muchas dinámicas del país en los próximos años. Así es, hay que recordar, Otto, que ayer por la noche en este mismo espacio estuvo con nosotros el candidato Edmond Mulet, y esta noche pues les cuento que se encuentra con nosotros el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, fiscal. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad, porque me va a permitir hacer algunas aclaraciones y algunas consideraciones que erróneamente se han planteado sobre en sí la acción que nosotros hemos emprendido en contra del candidato a presidente del partido político Cabal, el ciudadano Edmond Mulet. Muchas gracias por la oportunidad. Empecemos por la acción del día de hoy, fiscal. Ustedes entregaron un oficio al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es el contenido del mismo? Bueno, el día de hoy yo me hice presente a poner de conocimiento de los honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros hemos considerado que se ha violentado el artículo 196 y 219 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos concernientes a la propaganda electoral, derivado de que en dos conferencias de prensa el día 6 y 13 de marzo, el candidato a presidente del partido político Cabal, Edmond Mulet, realizó dos conferencias de prensa. En la primera, el día 6 de marzo, él anuncia que se va a constituir en defender a los periodistas, y en alguna parte de alguna información que hemos trasladado hoy al Tribunal Supremo Electoral, hay un logo del partido político Cabal, pero lo importante de esto es que él, sin ser parte de un proceso penal, sin ser sujeto de una investigación, promociona su nombre, su imagen y el símbolo de su partido político a efecto de querer ser favorecido el día 25 de junio en la elección para presidente y vicepresidente. Hemos acompañado también material concerniente a una conferencia de prensa que él realiza el día 13 de marzo, donde nuevamente él da a conocer el símbolo del partido, da a conocer su nombre y su imagen, y nuevamente nosotros consideramos de que esas dos acciones son las de que se está violentando lo que es la propaganda electoral. Recordemos que el proceso electoral está dividido en tres fases. Licenciado Curruchiche, sí, quería preguntarle en particular, aprovechando la explicación que nos está dando, ¿cuál es creo que está claro el objetivo de la acción de ayer, pero no me queda claro qué persigue la acción de hoy, qué le solicita al Tribunal Supremo Electoral, suspender la candidatura del señor Mulet, sancionarlo, ¿cuáles son los alcances de la acción de hoy? Nosotros únicamente hemos hecho de conocimiento a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que consideramos de que se ha violentado tanto el artículo 196 y 219 de la Ley Electoral de Partidos Políticos. No hemos solicitado la cancelación de la personalidad jurídica del partido político como tal, simplemente en el oficio se les hace de conocimiento y que sean ellos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, que determinen si se ha violentado esas normas electorales, y que ellos sean los que impongan la sanción correspondiente, pero en ningún momento hemos solicitado la cancelación o que no se le permita participar al ciudadano Edmond Mulet, es decir, al binomio presidencial del partido político. Esta tarde el partido Cabal emitió un comunicado, licenciado, en donde dice que la Fiscalía se está excediendo de sus funciones. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo únicamente hago de conocimiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que, derivado de una investigación penal, de una investigación procesal, donde el señor Mulet no es parte ni sujeto procesal, intenta aprovecharse de esa situación. Y lo voy a decir muy claro, es como que a usted lo invitaran a una fiesta donde no se le ha extendido ninguna invitación. Él interviene en un proceso penal donde no es parte, lo hace propio
Todos sabemos que él ya fue inscrito como candidato a presidente, entonces él lo hace con el propósito de levantar su imagen, posicionar a su partido ante los electores, y eso es lo que nosotros hemos señalado el día de hoy. Licenciado Corruchicha, perdón, las atribuciones. Perdón, usando la analogía que usted utiliza de la fiesta, que nadie invitó al señor Mulet, que es la lógica que usted está planteando. A ver, pero esta fiesta es pública, es un proceso judicial que, si bien lo que es privado o lo que está bajo reserva no se puede revelar, el conocimiento de un proceso judicial es algo que está en el ambiente y que pues no solo un político sino cualquier otro ciudadano tendría derecho a expresarse. Sí, aquí quiero aclarar este punto porque el día de hoy algunos medios de comunicación escritos pegan el grito al cielo, lo voy a decir de suma claridad, indicando de que se está limitando la libre emisión del pensamiento, que ya no se pueden emitir comentarios, no. Y es que todo esto tiene un origen y voy a ser bien claro. Surge a raíz de un segundo proceso penal que se ha instruido en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín, donde ha quedado en evidencia que el ex fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, llegaba a la casa del periodista José Rubén Zamora Marroquín a negociar casos. Y están evidentes esos hechos, que tanto el abogado Mario Castañeda como la gerente del periódico fueron condenados a través de la vía de procedimiento de aceptación de cargos. Pero el día 28 de febrero, cuando la fiscal Cintia Monterroso argumenta sobre la necesidad de que varios periodistas se les inicie una investigación, el juez accede a esa solicitud del Ministerio Público. Y es aquí donde ya interviene el ciudadano Edmund Mulet, que sin ser parte ni sujeto procesal, convoca una conferencia de prensa. Pero yo quiero irme aquí a un hecho mucho más claro y mucho más concreto y evidente, y es que el día 13 de marzo, cuando él convoca una conferencia de prensa, anuncia que ha presentado una querella penal en contra del juez, pero él se auxilia de medios audiovisuales y proyecta imágenes del rostro de la fiscal y del juez. Y esa acción propiamente es la que nosotros hemos considerado de que se genera odio en contra de la fiscal y en contra del juez. Esa acción nosotros hemos considerado que se obstruye la investigación, porque se manipula la información, se da a conocer una realidad distinta de los hechos y no se escuchan los audios sobre la argumentación que hace la fiscal. Es decir, que se expone en su integridad física y en el honor tanto a la fiscal, al juez y a los sujetos procesales. Y esto claramente está establecido en el artículo 9 de la ley contra la delincuencia organizada, y que, bueno, de todos es sabido que esa ley en su momento fue impulsada por la CICIG, pero nadie dijo nada, y hasta ahora que nosotros estamos solicitando que se aplique esa ley, es donde ya ciertas personas y ciertos grupos pues han manifestado su malestar. A mí me gustaría mucho que algunos eminentes exconstitucionalistas que en su momento integraron la Asamblea Nacional Constituyente pues hicieran un análisis tanto del artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala como el artículo 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, y vamos a aterrizar en el sentido de que esos hechos si son sujetos de investigación, y es lo que nosotros estamos haciendo en esta solicitud. Pero lo que hay en análisis, o que lo que usted invitaba a que hubiese análisis sobre el artículo 35, licenciado Corruchicha, y que en algunos lados han comenzado ya a existir algunos, el planteamiento de exhibir a un juez o citar a un juez o hablar de un juez o de un operador de justicia, pues es gente que está en la palestra. Una crítica hacia un funcionario, venga de quien venga, y no quiero defender al señor Mulet, sino esto más bien tiene que ver con un asunto de principios, de libertad de expresión. Si alguien hace una crítica sobre su labor o de la fiscal Monterroso o la del juez, pues está en su derecho, siempre y cuando no ataque, supongo yo, la privacidad del proceso. Tal vez ahí, Otto, y voy a puntualizar, fiscal, ¿cómo una opinión puede obstruir a la justicia? No es opinión, quiero ser muy claro, no es una opinión que puede decir cualquier persona. Acá la libertad de expresión se ha respetado, tan es así, fíjense ustedes, que el señor José Rubén Zamora Marroquín, estando privado de su libertad, pero continúa haciendo publicaciones en su medio de comunicación, sobre todo el día 6 de marzo, donde en 5 páginas él ataca a la fiscal e incluso me ataca a mí, pero eso realmente la crítica lo puede hacer cualquiera, pero en el caso del señor Mulet, que intenta abstraer un proceso penal y se auxilia de medios audiovisuales, y él mismo se refiere a la fiscal Cintia Monterroso denigrándola como mujer, como persona, como fiscal, es esa exposición que se hace tanto del juez como de la fiscal, es lo que nosotros vemos
que se ha cometido un posible ilícito penal. Pero ahora bien, fiscal, no es la primera vez que una persona se pronuncia en contra de un juez. ¿Qué le dice a las personas que han opinado que la fiscalía tiene algo en contra del señor Mulet? Y yo no le podría decir mayor cosa, porque en este país todos pueden opinar y decir lo que quieran, pero el hecho en concreto de que el señor Mulet se apropie de un proceso penal que no es parte y a través de un proceso penal ataque al juez, a la fiscal, que anuncie la presentación de una querella penal en contra del juez, son esas situaciones las que nosotros consideramos que sí se ha cometido algún ilícito penal. Cualquier persona puede opinar lo que quiera, todos como funcionarios públicos estamos expuestos a cualquier situación que se nos quiera indicar. Yo personalmente he sido atacado, pero realmente eso a mí no me interesa y no, tampoco me voy a pronunciar al respecto, pero sí quiero dejar bien claro de que no es porque nosotros estemos limitando el artículo 28 de la Constitución Política de la República a hacer el derecho de petición, y tampoco que estemos criminalizando a las personas por opinar sobre un caso en particular. Lo pueden hacer, pero la actitud del señor Mulet como candidato a presidente y exponer en su integridad física a la fiscal y al juez, son esos los hechos que claramente están establecidos en el artículo 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Y a mí me gustaría que todos los televidentes en un momento dado pudieran leer y analizar este artículo y se van a dar cuenta. Lo que pasa es que nadie lo había aplicado y hasta ahora que nosotros lo estamos haciendo en este caso, porque hay más casos que van a venir y lo vamos a aplicar. Nosotros, o sea, están viendo, legal y constitucional, perdón, licenciado Curruchiche, sí están viendo que hay otras personas que han salido a la palestra pública a hacer críticas, observaciones o como lo estima la Fiscalía, algo que encuadra en el caso de acoso, que van a seguir saliendo en estos días. Y estamos hablando que también estarían incluidos políticos, periodistas. ¿Cómo lo estima usted? Es que el único político que se ha manifestado al respecto es el señor Mulet. Si usted se da cuenta, nadie ha hecho mayor comentario, mayor situación, que lo pueden hacer, pero que ya convocar una conferencia de prensa y exponer mediáticamente a las personas en su integridad física, esa es la situación. Y nosotros desde el 28 de julio hasta, con el presidente, con el presidente, no creo que haya otro político que se quiera animar a salir a dar un posicionamiento que consideran de carácter político, no con lo que está haciendo la FESI, o con lo que ha presentado la FESI, quiero decir. Esto solo estamos aplicando la ley, lo que aprobaron en su momento, una ley que en su momento fue avalada por la Embajada de Estados Unidos y apoyada por la CICIG. Y es más, yo quisiera traer acá un tema de un net center. Rolando Pérez fue condenado a 12 años de prisión. Él atacó a periodistas, atacó a un exmandatario de CICIG, se le condenó a 12 años. Y en su momento hasta el propio comisionado de CICIG, Iván Velázquez, el propio exfiscal de sección de FESI de ese tiempo, lo apoyó y diversos grupos de la sociedad civil lo respaldaron. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora contrario a lo que en su momento se aplaudió? Lo que pasa, y lo voy a decir muy claro, y lo digo con mucho respeto, todos sabemos que la CICIG y la FESI en su momento tenía hasta sus propios medios de comunicación, sus propios periodistas, que se prestaban a esos grandes shows y escándalos mediáticos, donde sí había una verdadera criminalización en contra de las personas, en contra de los jueces, en contra de los fiscales. Pero yo ahora no quisiera profundizar más en ese tema. Pero fiscal, en ese sentido, la FESI está investigando también a otro tipo de cuentas de redes sociales o net center, como usted lo ha mencionado, que continúan haciendo ese tipo de prácticas en este momento. No tenemos ahorita en este momento investigación. Regresemos al caso que nos atañe. Usted nos contaba que al tribunal se le presenta el oficio, pero no se le hace ninguna recomendación. Pero usted, como fiscal especial contra la impunidad, ¿tendría alguna expectativa de cómo debería de actuar el Tribunal Supremo Electoral, dado, por ejemplo, el caso que ocurrió con Manuel Valizón, cuando el TSE conoció el expediente, las carpetas judiciales que hay contra el señor Valizón? TCS dio para atrás en la inscripción. ¿Debería proceder así con Edmond Mulet? Bueno, nosotros solo hemos hecho de conocimiento a los magistrados, ya serán ellos que tomen la decisión si imponen alguna sanción en contra del partido político, en contra del binomio presidencial. Nosotros somos muy respetuosos de las funciones que tienen las ¿Y ustedes, fiscal, han encontrado otros casos similares y así como este van a ser de conocimiento del Tribunal Supremo Electoral lo que está sucediendo con otros candidatos? Es que ese es el único caso que nosotros hemos puesto de conocimiento al Tribunal Supremo Electoral. No tenemos otro caso donde se haya dado cualquier situación como la que usted me indica. Y ahora ¿qué esperar? Porque se nota, corrijo la palabra se nota, pero hay elementos que hacen pensar que FESI ha sido
muy prolija, muy agresiva, muy rápida en cuanto al caso del señor Mulet. Presentan ayer el antejuicio, hoy lo vemos llegando usted al MP con el memorial y entregándolo de manera pública. Pareciera que, perdón por el coloquialismo, pero pareciera que se las traen con el candidato de Cabal. Es que esta acción la íbamos a hacer ayer mismo, pero ya no nos dio el tiempo suficiente y por eso se realiza el día de hoy, porque ayer se iban a hacer estas dos acciones. Primero el tema del antejuicio y el tema de los hechos administrativos que hemos puesto de conocimiento. Yo no veo nada malo en esto, que esta acción la íbamos a hacer el día de ayer, pero ya no nos dio tiempo de realizarla. ¿Usted cree que van a proceder las acciones emprendidas, fiscal? Porque el partido dice que no. Bueno, es que nosotros hemos hecho los planteamientos tanto a la Corte Suprema de Justicia por el tema del antejuicio y al requerimiento que hemos hecho ante el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros somos muy respetuosos en el caso del organismo judicial, de la independencia judicial, y en el caso del Tribunal Supremo Electoral también somos muy respetuosos de las decisiones que ellos pudieran tomar. Yo no me podía inmiscuir en cualquiera de las dos situaciones. Fiscal, hubo en la noche del domingo un anuncio de algunas cuentas más o menos sugiriendo que íbamos a ver lo que vimos en estos días, y particularmente la Fundación contra el Terrorismo aupando las acciones de FESI, y siendo muy particular y muy vocal en el caso del señor Edmond Mulet. Da la sensación, y algunos critican, que hay algún nivel de proximidad entre FESI, Ministerio Público y la Fundación. ¿Cómo lo responde a la gente esta observación? Yo no veo redes sociales, desconozco lo que usted me está manifestando, así que yo no le podía emitir ningún comentario. Lo que sí me han hecho algunas apreciaciones es de que varias cuentas, no solo de esta entidad que usted dice, sino otras, también se han hecho ciertas publicaciones, cuentas que hacen un tipo de publicaciones, de lo cual yo desconozco, porque yo me mantengo al margen del tema de redes sociales. Fiscal, ¿cuál es su relación con la Fundación contra el Terrorismo? Yo no tengo ninguna relación con la Fundación contra el Terrorismo. Quería hacerle una pregunta, porque entiendo que siempre estos casos, de las lecciones que aprendimos por la controversia con Juan Francisco Sandoval y la doctora María Consuelo Porras, entiendo que todos estos casos se llevan a la consideración de la fiscal general antes de que se presenten. ¿Hubo algún momento en el que se hizo alguna valoración de presentar este tipo de acciones? ¿Podía tener repercusiones en el ruedo político, dado que estamos muy cerca de las elecciones? Es decir, estamos hablando de que podría quedar fuera el candidato que sacó el tercer lugar en la elección pasada y que es uno de los llamados a ser el protagonismo de la elección de este año. Yo sobre aspectos políticos no me puedo pronunciar porque realmente no es esa mi función, pero sí le puedo manifestar que nosotros en la Fiscalía Especial contra la Impunidad trabajamos de forma independiente. Sí se le informa a la señora fiscal general de estas acciones y nada más, pero nosotros tenemos la libertad de trabajar, de emprender las acciones legales como el tema del antejuicio y lo que se ha presentado el día de hoy. Y básicamente eso es lo que hemos hecho, trabajar con total libertad, de forma correcta, observando los principios constitucionales. Y únicamente a la señora fiscal general se le informa de las acciones que nosotros hemos la doctora Porras estaba al tanto y de acuerdo con la acción. Y nosotros le informamos el día de ayer, al igual como se le informó el día de hoy. Fiscal, usted dice que ayer no les dio tiempo de presentar el oficio que hoy llevaron al Tribunal Supremo Electoral. ¿Tienen ustedes como Fiscalía planeadas otras acciones en las siguientes horas contra el señor Mulet u otro candidato? No, lógicamente ese era el tema que surge del caso del señor José Rubén Zamora Marroquín y es la única situación que tenemos con el señor Edmond Mulet, nada más. De ahí ya no tenemos otra investigación. Fiscal Curruchiche, yo sí quisiera puntualizar en el tema de libertad de expresión, que es lo que ha generado controversia en estos días. Usted ya nos ha dado una explicación, pero quisiera que pudiéramos redundar en ella. A ver, ¿hasta qué punto un ciudadano cualquiera puede hacer una observación, una crítica, que pueda ser acertada o no, respecto a la labor de usted, del Ministerio Público, de sus fiscales que trabajan con usted en la FESI, con los operadores de justicia, con los jueces, con las judicaturas? ¿Qué certeza tienen de que no se les vaya a perseguir por opinar sobre las cosas, estando o no estando de acuerdo, dado lo que estamos viendo en el caso de los periodistas y ahora en el caso del señor Mulet? Es que la libertad de expresión no es solo de los periodistas, es de todos los guatemaltecos. Por eso me preocupa mucho, porque los ciudadanos se pueden expresar también y enfrentar una acción como esta.
Sí, está garantizada. Yo me entero. Pero ¿cómo garantiza la Fiscalía que esta no es una acción en contra de la libertad de expresión, fiscal? No, es que en el caso del ciudadano de Mumbulet, claramente él interfiere en una investigación, un proceso penal, donde no es parte. Él viene y hace propio un proceso penal con el fin, y lo voy a decir muy claro, de quedar bien con el gremio periodístico, de proyectar su nombre y su imagen en un proceso electoral que viene, nada más. Pero son esas acciones que nosotros hemos logrado establecer, pero cualquier persona puede decir lo que quiera. A mí se me ha denigrado, se me ha insultado por lo que me han comentado en el tema de redes sociales, y cualquier persona puede decir lo que quiera, y lo puedo asegurar con total libertad. El artículo 35 de la Constitución, el artículo 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento está totalmente garantizado. Cualquier persona puede decir lo que quiera. Pero cuando ya usted, en este caso un político, candidato a presidente, interviene en un proceso penal, obstruyendo la investigación, no siendo parte ni sujeto procesal, exponiendo a la fiscal, al juez, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la ley, y encaja esa conducta perfectamente en la ley contra la delincuencia organizada en su artículo 9. Bien, pues llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos al fiscal Rafael Curruchiche de la FESI por habernos acompañado esta noche. Otto, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa, gracias al fiscal Curruchiche. Vamos a seguir contactándolo para hablar de estos temas. Creo que valioso es que se compromete con que el tema de libertad de expresión... Que se va a respetar la libertad de expresión, fiscal. Yo, la última observación que haría, no en defensa de nadie, fiscal Curruchiche, es que un político queriendo quedar bien con un sector, pues es el pan nuestro de cada día en una campaña electoral, y de nuevo me sigue preocupando el tema de la utilización del concepto de obstrucción de la justicia cuando toca el límite de la libertad de expresión. Si usted quiere hacer algún comentario final. Sí, pero yo creo que en su momento, cuando se aprobó esta ley, creo que eran otros momentos, otros tiempos, no se visualizó lo que está pasando el día de hoy. Y por eso ahora que nosotros estamos aplicando la ley, pues de alguna u otra manera se nos ve como que nosotros estamos limitando esos principios constitucionales que son sagrados de todas las personas. Así que básicamente yo me quedaría por acá, agradecerle la invitación a la entrevista, y como siempre estamos a las órdenes. Muchas gracias, fiscal. Buenas noches y seguiremos conversando. Esto es Decisión Libre 2023. Ya volvemos con nuestro segundo bloque de entrevistas. Gracias por su sintonía. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche me acompaña el periodista Otto Ángel en nuestro segundo bloque de entrevistas. Otto, vamos a estar hablando de conflictividad electoral. Y recordarle a nuestra audiencia que hashtag Decisión Libre es la etiqueta con la que podemos intercambiar opiniones. Sin duda van a haber muchas observaciones después de la conversación que hemos tenido con Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Pero, como lo decía, es otro tema que va a marcar la agenda política de este país, el tema del narcotráfico y la conflictividad electoral. Así es, rápidamente les voy a presentar a nuestros invitados de este segmento de entrevistas. Está con nosotros Daniel Núñez, él es integrante de MOEGT, la misión de observadores de Guatemala y Diálogos, es investigador del Observatorio de la Violencia y cuenta con un doctorado en sociología por la Universidad de Pittsburgh. Ha sido consultor para diversas organizaciones nacionales e internacionales. Y también nos acompaña la periodista Julie López, ella es especializada en temas de narcotráfico, periodista independiente que ha dado cobertura a estos temas y publicado en diferentes medios centroamericanos. Así que ambos, buenas noches y bienvenidos. Gracias. Bien, vamos a iniciar con Daniel. Hablemos un poco del mapa de conflictividad electoral que ustedes tienen identificado al día de hoy. Por cierto, a pocos días de iniciar la campaña electoral. Sí, bueno, gracias, Alejandra. Mire, yo prefiero hablar un poco de violencia electoral, ¿verdad? Porque la violencia electoral es básicamente cualquier acto violento que va cuyo objetivo es alterar de alguna forma el proceso o los resultados electorales, ¿verdad? Puede ir dirigido en contra de los votantes, de candidatos, de oficiales de gobierno o de bienes materiales públicos o privados, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, cuando se habla aquí en Guatemala de conflictividad electoral, realmente es violencia electoral, ¿verdad? De lo que estamos hablando. La violencia electoral puede ser desde, digamos, una cuestión psicológica, ¿verdad? Un insulto hasta el asesinato de una persona, ¿verdad? La destrucción de materiales y todo esto. Diferentes organizaciones, diferentes instituciones de Guatemala tienen diferentes registros que nos ayudan a acercarnos un poquito a cómo se ha comportado este fenómeno en años anteriores, ¿verdad? Solo para darles una idea, en el 2019 el Mirador Electoral registró 161 casos de violencia electoral en el país, ¿verdad? Se puede, cuando uno analiza un poco los datos de diferentes instituciones, uno puede identificar más o menos lo que diríamos como una especie de ciclo de la violencia electoral, ¿verdad?
a medida que se acerca el día de las elecciones, va incrementando en frecuencia la violencia, ¿verdad? Va habiendo más violencia, más hechos violentos. Y a medida que va acercándose el día de las elecciones, pues van surgiendo nuevas formas de violencia hasta, digamos, a llegar el día de las elecciones, el mero día, ¿verdad? Que es cuando ya vemos otros tipos de violencia que son a los que generalmente aquí se refieren como conflicto, ¿verdad? Que es, por ejemplo, ustedes han visto quema de urnas, quema de boletas, ¿verdad? Toma de rehenes, todo ese tipo de conflictos bien serios, ¿verdad? Y luego está el periodo postelectoral inmediato a las elecciones, que son como 2 o 3 días, ¿verdad? Donde vemos incidentes, protestas por inconformidad, bloqueos de carreteras, etcétera, que pueden o no ser violentos dependiendo de cómo reaccione el Estado, ¿verdad? También, ¿hasta qué punto la autoridad tiene una dimensión real del concepto violencia y conflictividad, como lo explicabas? Porque, a ver, hace 2-3 meses que ya el TSE comenzaba a hablar del mapa de conflictividad. En Noticiero Guatevisión decidimos hacer un recorrido por esos primeros 8 municipios que se identificaban como los más conflictivos en el país, pero esa conflictividad parecía ser que el día de la elección alguien amenazó con robarse una urna y se peleó con en algunos casos, otros fueron mucho más duros, pues, pero no se antojaba en términos de violencia tal y como la conocemos. Sí. ¿Tiene la autoridad claro de qué estamos hablando? No, lo que pasa es de que diferentes organizaciones, pues, tienen diferentes registros, dependiendo de la naturaleza de la organización, ¿verdad? Por ejemplo, la PDH pues lleva registros de incidentes en los que ellos intervienen porque de alguna forma están tratando de garantizar el ejercicio de los derechos políticos, civiles y humanos de las personas, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros podemos rescatar ciertos incidentes que podríamos clasificar como conflictividad o violencia electoral, ¿verdad? El Ministerio Público también, ¿verdad? Tiene los delitos electorales, ¿verdad? Ellos tienen un delito que se llama específicamente turbación del acto eleccionario, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el 2019... hubo, solo en junio, el día de las elecciones, hubo 104 denuncias de 108 que hubo en total en todo el año, en todo el 2019, ¿verdad? Entonces, solo para darles una idea, ¿verdad? El mirador electoral en 2019, ¿verdad? El 60% de los casos, o sea, más del 50% de los casos, se ubicaron en Alta Verapaz, Suchitepeques, Petén, Sololá, San Marcos y Quiché. Las denuncias del MP en el 2019 se ubicaron en Santa Rosa, El Progreso, Baja Verapaz, Guatemala, San Marcos y Quiché, ¿verdad? Más del 50%. Y las de la PDH, ¿verdad? Más del 50% se ubicaron en El Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, Retaluleu, Alta Verapaz, Quiché, Escuintla y Guatemala. O sea, se repiten algunos, ¿verdad? Alta Verapaz, San Marcos, Quiché, Baja Verapaz, Guatemala y El Progreso, pero realmente cada institución tiene sus propias lógicas, sus propias formas de definir y registrar los incidentes que están registrando dependiendo de su naturaleza, ¿verdad? Nosotros en Diálogos pues estamos haciendo ahorita, vamos a estar encargados de hacer el monitoreo de la violencia electoral y la conflictividad electoral y pues estamos tratando de hacer algo mucho más claro conceptualmente para tener un registro, digamos, bueno para estas elecciones y para las próximas, ¿verdad? Ahora yo quiero preguntarle a Yuli López, en el tema de narcotráfico y crimen organizado, ¿cómo converge con el tema de violencia electoral y conflictividad en todo caso? Bueno, primero con el tema de las elecciones. Hay algo que, bueno, se dice, se aplica a México, pero que perfectamente se puede aplicar a Guatemala. Y se menciona, por ejemplo, en el caso de México, que la época electoral es clave para el contacto que hacen las organizaciones de narcotráfico con los políticos, porque es donde establecen una primera relación para poder traficar, digamos, con luz verde en algunas rutas durante la administración de quien sea que gane las elecciones. Ahora con el tema de la violencia, eso digamos, surge, esa violencia que estuviera directamente relacionada con el narcotráfico, digamos que estaría surgiendo en lugares donde hay conflictos, o sea, donde hay conflictos entre grupos de narcotraficantes que estén disputándose los mismos candidatos o entre autoridades y narcotraficantes. Y este tipo de violencia puede estar o no relacionada con el tema de las elecciones, eso habría que ver caso por caso. Pero por lo general, en tema de narcotráfico hay conflicto cuando hay ausencia de acuerdos. Y esos acuerdos, por supuesto, también pueden estar relacionados con... Y en el caso de Guatemala, como estamos hoy día, ¿cómo ha observado el tema del narcotráfico y su relación con los partidos políticos y la conflictividad? Pues ciertamente vemos desde las elecciones pasadas y antepasadas algo que podríamos llamar un movimiento de la periferia al centro, ¿no? O sea, mientras que hace años se habían casos solo digamos, un concejal, un alcalde. Exacto. Ahora estamos hablando de ligas mayores, ¿no? Sí, exacto. Digamos, ya vemos vínculos con diputados, con personas en el Ejecutivo. O sea, menciono el caso de
por ejemplo, de Roxana Valdetti y de Mauricio López Bonilla, la acusación de Estados Unidos. Entonces ya vemos que hay un acercamiento más a entidades de gobierno que son más, digamos, más importantes en la determinación de lo que puede hacer un gobierno en el tema del combate al narcotráfico y cómo puede influir que ese combate pues vaya minando, ¿no? Ahora, Daniel, cuando ustedes están en el campo y están haciendo la evaluación, la observación, ¿es difícil detectar esto o está a la vista? Porque ante la opinión pública podría estarlo, ¿no? Sí, bueno, nosotros en realidad no hemos hecho esto antes, ¿verdad? Esta es la primera vez que formamos parte de la misión electoral y de misión de observación electoral, y básicamente vamos a trabajar a través de una red de observadores, ¿verdad? Van a ser, que están ubicados en las cabeceras departamentales, y además vamos a, digamos, ellos van a visitar diferentes eventos, ¿verdad? De partidos políticos, y van a observar, ¿verdad? También van a estar monitoreando medios locales, ¿verdad? Y nosotros desde acá también vamos a estar monitoreando, pues haciendo un análisis de medios, recibiendo también fuentes oficiales, Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? Y vamos a hacer un monitoreo de Twitter, porque, digamos, antes de esto hicimos varias entrevistas con personas que han sido candidatas en partidos políticos en años anteriores para conocer un poco sus experiencias de violencia, ¿verdad? Como candidatas, ¿verdad? Y un tema recurrente fue el tema de las redes sociales, ¿verdad? La violencia dentro de las redes, la difamación, la denigración, la intimidación, las amenazas, etcétera. Era casi todas las personas que entrevistamos salía eso, ¿verdad? Entonces, quiero usar una premisa que usaba Yuli que me parece muy interesante, que tal vez me la puede corregir bien. O sea, hay violencia cuando no hay acuerdos, ¿verdad? En el tema de narcotráfico. Utilizando esta premisa, hoy en el territorio guatemalteco, de mira a las elecciones, ¿hay acuerdos o no hay acuerdos en las organizaciones criminales? ¿Cómo lo ven ambos? Primero Daniel y después Yuli. Bueno, miren, en el tema digamos, de decir dónde va a haber violencia o conflictividad electoral es un poco más complejo, ¿verdad? Porque no es solo que si no hay acuerdo, pues entonces ya hay violencia, pues puede ser en algunos casos, ¿verdad? Pero nosotros, digamos, yo pienso que para realmente determinar dónde va a haber o predecir, si quisiéramos, dónde va a haber conflictividad o violencia electoral, habría que pensar en 3 factores, ¿verdad? Básicos. Factores incidentales, factores contextuales y factores estructurales, ¿verdad? Incidentales se refiere a, bueno, en tal y tal municipio hay una persona que está acarreando gente para ir a votar, o alguien acusa a alguien de que está dando comida o dinero por votos, o la Junta Receptora de Votos, pues hacen falta 5 cajas de boletas. Algún incidente, ¿verdad? Que pueda como causar esa chispa, ¿verdad? Luego los factores contextuales, ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuántos partidos están compitiendo por la alcaldía, ¿verdad? ¿Qué grado de polarización hay a nivel municipal? ¿Cuánta diferencia hay entre el primer lugar y el segundo lugar del voto, ¿verdad? De las personas que compitieron para la alcaldía? Factores contextuales. Y luego el tercero es los factores estructurales. Esto es un tema muy interesante, ¿verdad? En países, por ejemplo, africanos, se ha estudiado el tema de la violencia electoral desde este punto de vista y se ha encontrado que, por ejemplo, conflictos agrarios, ¿verdad? Lugares donde hay conflictos agrarios tienden a tener violencia electoral, ¿verdad? Durante las elecciones. ¿Por qué? Pues porque ahí las élites locales, políticas o económicas movilizan a la gente alrededor de estos conflictos, ¿verdad? Entonces, yo diría, un municipio que tenga factores estructurales, factores contextuales, alineados más o menos, y una chispita como una competencia muy reñida o algún factor incidental que puede ser un fosforito que haga estallar un conflicto, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo vería que entra todo el tema del narcotráfico. Bien, estamos de regreso. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche nos acompañan en estudio hablando de conflictividad electoral, violencia de cara al inicio de campaña, por cierto, en tan solo unos días. Y pues estamos con Daniel Núñez, él es de MOEGT Diálogos, y también la periodista Yuli López, especialista en narcotráfico. Antes de la pausa, pues cada uno nos estaba dando sus impresiones sobre estos 2 temas, pero ¿qué es lo que se espera para los siguientes días en el contexto que ustedes estaban describiendo, Daniel? Bueno, viendo los datos del 2019, ¿verdad? Y hablando de esto que le llamé el ciclo de la violencia electoral, pues esperaríamos un incremento de la violencia, de la frecuencia de hechos violentos a partir de abril, ¿verdad? De hecho, ¿por qué a partir de abril? Es inmediatamente después del periodo que se cierran las inscripciones, ¿verdad? Entonces, hay, por ejemplo, en el Ministerio Público, los delitos, las denuncias de delitos de coacción contra la libertad política, por ejemplo, que es un delito que conlleva violencia, ¿verdad? Amenaza, violencia o intimidación, están concentradas en abril y junio,
¿verdad? Cabal, inmediatamente después del cierre de las inscripciones y el mes en que se lleva a cabo las elecciones, ¿verdad? Como de nuevo, diferentes organizaciones cuentan diferentes historias, ¿verdad? El Ministerio Público tiene esas dos como concentraciones de esos 2 meses. El Mirador Electoral pues tiene una subida de aquí a junio, ¿verdad? En términos de conflictividad, pues nosotros estamos analizando todavía el tema porque, digamos, los datos han sido una cuestión difícil, tener acceso a ellos y conseguir otros datos para medir todas estas otras cuestiones que estamos tratando de medir, ¿verdad? Entonces, pero hay lugares a los que, bueno, hay que ponerles atención, ¿verdad? Que, por ejemplo, Alta Verapaz, ¿verdad? El valle del Polochic, ¿verdad? Tamaú, Senaú, La Tinta, Panzós, ¿verdad? El Estor en Izabal, ¿verdad? Lugares donde hay conflictividad agraria y otros tipos de conflictos que lo político puede ser algo que simplemente reviva la llama o la vive más, ¿verdad? Santa María Ixtahuacán, Nahualá en Sololá, ¿verdad? Ixiguán y Tajumulco en San Marcos, por ejemplo, ¿verdad? Y definitivamente yo diría que hay que también ponerle atención a los mapas de conflictividad del TCE y de la PDH, ¿verdad? La Procuraduría de los Derechos Humanos pues tiene auxiliaturas en todo el país. ¿Coinciden esos mapas? No coinciden, no del todo, ¿verdad? Pero es que cada organización tiene sus propias formas de hacerlos, ¿verdad? Entonces, el TCE usó varios datos, diferentes tipos de datos, ¿verdad? La PDH, pues yo tengo entendido que hace como diferentes fases. El primer mapa lo generan a través de sus auxiliaturas, ¿verdad? Y las auxiliaturas es como una apreciación, digamos, como una lectura cualitativa del contexto, ¿verdad? Pero son personas que tienen mucha experiencia, ¿verdad? De trabajar con las comunidades en donde está ubicada la auxiliatura, y pues yo creo que es sabio ponerle atención a lo que dicen, ¿verdad? Para ahora decirles así, exactamente en estos 18 municipios, o sea que, ¿verdad? Hay tantos factores. Que a veces la autoridad pretende venderlo de esa forma. Pero bueno, no sé si es como que pretende venderlo, sino que es como la aspiración, ¿verdad? Realmente, si tuviéramos datos de buena calidad, yo creo que se podría establecer como con algún grado de probabilidad, ¿verdad? Podríamos decir, miren, en estos 50 municipios es tanto probable que vamos a observar algún hecho violento, ¿verdad? Pero nunca vamos a poder decir, aquí va a haber 3 conflictos el día. Eso no se puede, ¿verdad? Si no, o sea, miren las encuestas presidenciales y todo eso, ¿verdad? O sea, predecir el futuro es muy difícil, ¿verdad? Vamos a ver más candidatos o aspirantes a cargos públicos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, como se ha visto en otras elecciones, Julie. Es un poquito difícil decirlo, pero es probable, y quisiera traer a colación una noticia que quedó algo perdidita en 2020 respecto a que el Tribunal Supremo Electoral había despedido a una persona que estaba encargada de investigar en los partidos políticos los posibles flujos de dinero ilícito. Era una persona que, entiendo, según la publicación, había sido capacitada por la CICIG. Entonces, si no hay digamos, un cuerpo del gobierno, de las autoridades que puede investigar este tipo de cosas, hay más probabilidad que ocurra. Y eso me trae lo siguiente, dificulta un poco más saber, porque puede uno asumir que si en una localidad hay 2 o más partidos que son financiados por el narcotráfico o cualquier fuente de crimen organizado, hay más probabilidad, no certeza, pero más probabilidad de que sí va a haber un conflicto. Entonces, eso es difícil saber pues, qué partido tiene dinero ilícito si no se está investigando. Pero quería preguntar, ¿el narco apuesta a nivel local, digamos un municipio fronterizo, una cosa así, apuesta por 2 o 3 partidos o dice, bueno, un poco como eran las prácticas tradicionales en Guatemala, no, el pisto va a este candidato y ahí murió? En Guatemala no tengo datos precisos acerca de eso, pero puedo mencionar una comparación con México que es bastante probable que se aplique acá, que por ejemplo en el caso del Cártel de Sinaloa, ellos dan plata a los partidos que van más arriba en las encuestas. Entonces a los 2 o 3 partidos que van más arriba, y entonces con eso se garantiza que no importa quién de los 2 o 3 gane, ellos van a tener bueno, como ha sucedido con otros financistas a lo largo de la historia en las campañas electorales, pero la pregunta del millón aquí es cómo identificar eso. O sea, ¿cómo se va a identificar eso en esta campaña electoral? ¿Ustedes qué pueden decir? Bueno, una posibilidad que es más exploratoria que otra cosa es determinar en qué departamentos hubo casos relacionados con el narcotráfico en las elecciones anteriores y también hacer un rastreo por nombres, ¿no? Porque en la medida que se pueda identificar financistas y antecedentes de las personas que están participando en los partidos políticos en cualquier capacidad, sea como candidato o como financista, se puede determinar si existe ese potencial de que si hay 2 o más grupos puede haber un conflicto. Pero ¿será que a quienes les corresponde están haciendo ese trabajo?
pues esa es la pregunta del millón, especialmente si en el Tribunal Supremo no hay quien haga su trabajo. Sí. A mí, perdón que interrumpa, Sí, claro. a mí me preocupa una cuestión, ¿verdad? Que el Tribunal Supremo Electoral desde los últimos años para acá ha ido disminuyendo su legitimidad frente a la población, ¿verdad? El Latinobarómetro, por ejemplo, aquí tengo unos datos del Latinobarómetro del 2020 al 2022, ¿verdad? No, del 2018 al 2020, perdón, las personas que tenían poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral aumentaron de 74 a 82%, ¿verdad? Y las personas que tenían mucha o algo de confianza en el tribunal disminuyeron del 27 al 18%, ¿verdad? Y esos son datos del 2020, no tengo los datos del 2022, que seguramente o probablemente es más bajo todavía hoy, ¿verdad? Me preocupa eso, ¿verdad? Me preocupa también que en la administración actual, ustedes probablemente se han dado cuenta, ¿verdad? Ha reaccionado a conflictos por medio de estados de prevención, ¿verdad? La organización Cristosal documentó de enero del 2020 a finales del año pasado, ¿verdad? 24 estados de prevención, ¿verdad? Entonces, si vemos el llamado ciclo de la violencia electoral, lo que yo le puse así ahorita, ¿verdad? Inmediatamente después de las elecciones hay todas estas protestas por inconformidad, que seguramente van a haber muchas este año, ¿verdad? Probablemente van a haber muchas. Y entonces aquí la respuesta del Estado va a ser muy importante, ¿verdad? O sea, si responde con estados de sitio, con estados de prevención, con violencia, ¿verdad? Eso es un escenario. Va a generar más violencia. Exactamente, ¿verdad? Es un escenario. Entonces hay que digamos, enfatizar mucho, ¿verdad? La mediación, el diálogo, la prevención, ¿verdad? Campañas de información. Yo he encontrado aquí, por ejemplo, casos esporádicos, anecdóticos, pero de personas que, por ejemplo, no entienden bien la fórmula DONT, ¿verdad? O de HONT, como le dicen algunos, ¿verdad? Que es esta fórmula que se usa para repartir los escaños dentro de las corporaciones municipales, que no es una fórmula sencilla de entender, no es una fórmula de sentido común y puede ser interpretada como un chanchullo, ¿verdad? Una marufia, ahí alguien movió algo, ¿verdad? Y no quedé donde tenía que quedar. Entonces son cositas, ¿verdad? Que se podrían, yo qué sé, como con campañas de información, ¿verdad? Para prevenir, ¿verdad? Yo quería preguntar respecto a esto que planteabas de cómo se está moviendo de la periferia hacia el poder muchas de las organizaciones o cómo está entrando el narcotráfico al país o a la política. Hace 2 elecciones vimos cómo la UCN llegó a su cúspide, creo yo, y después descubrimos todas estas revelaciones de Mario Estrada. Ya la UCN no existe. En la elección pasada, un grupo de comités cívicos en todo el suroccidente, bajo la etiqueta o marca de Crecer, presentaron candidatos en Ocos, en Tecunumán. Ahí estaba Eric Zúñiga, que luego fue extraditado hacia los Estados Unidos, y que, bueno, murió el señor Zúñiga, va su hija ahora de candidata a alcaldesa en Tecunumán. El punto es, estas organizaciones parece que desaparecieron, pero las sustituyeron otras, diluyeron el resto de partidos, y cómo las vamos a ver actuando de aquí a las elecciones en términos de violencia. Bueno, es difícil determinar cómo van a actuar, ¿no? Pero me remitiría a lo dicho anteriormente, ¿no? Que va a depender en la medida de que haya otros candidatos que también están participando con capacidad para generar violencia, si va a haber un conflicto o no. Y ciertamente van a estar migrando de una organización política a otra que les permita llegar al poder o tener acceso o los contactos necesarios con las autoridades locales para poder llevar a cabo las actividades de trasiego. Tenemos apenas minuto y medio para concluir el programa. Yo quisiera aprovechar este tiempo para que cada uno, desde su especialidad, nos diera las conclusiones y recomendaciones que hacen a las autoridades para este proceso electoral. Iniciamos con Yuli. Bueno, lo principal sería poder tratar de identificar en qué partidos hay fuentes de financiamiento ilícito, ¿no? No solo de narcotráfico, sino que de otras fuentes, porque en esa medida quizás se pueda prevenir de alguna manera al menos la violencia generada por el tema de narcotráfico o de crimen organizado. Daniel. Bueno, yo pues repetir lo que dije antes, ¿verdad? Priorizar el diálogo, la mediación, la prevención, ¿verdad? También cuidar mucho la integridad del proceso, ¿verdad? Y bueno, digamos también a los medios de comunicación creo que es algo importante, ¿verdad? Cuidar mucho la narrativa, el balance. ¿Hace falta más difusión de contenidos de parte del Tribunal Supremo Electoral alrededor de eso? Pues sí, digo yo, ¿verdad? Pero me refiero también a, digamos, en época electoral cualquier cosa puede ser
malinterpretada, y entonces me imagino que el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas es súper difícil, ¿verdad? Entonces, también pues estar conscientes de que no ver redes sociales. que tenemos, ¿verdad? Un papel bien importante también al cuidar la narrativa, ser balanceados, ¿verdad? Cuidar mucho con lo de la desinformación, ¿verdad? Que miren ahora con los net centers y todo esto, yo no tengo redes, ¿verdad? y lo veo desde afuera y digo, wow, ¿verdad? Es espantoso. Entonces, eso sería básicamente mis conclusiones y recomendaciones. Bien, pues entonces de esta manera estamos terminando Decisión Libre 2023. Les recordamos que el próximo jueves estaremos de nuevo con ustedes. Quiero agradecer entonces a nuestros invitados de esta noche, Daniel Núñez de Diálogo Simo EGT y también a Yuli López, periodista especializada en narcotráfico. Otto. Recuérdese que #Decisión Libre, ahí puede hacer todos los comentarios, observaciones sobre esta cobertura, y a partir de, le esperamos el jueves, Alejandra, pero a partir del próximo lunes, que es 27, ¿verdad? Así es. 27 de marzo, iba a decir abril, ya quiero que sean las elecciones. 27 de marzo comenzamos con las entrevistas a los candidatos presidenciales, y Alejandra nos va a dar la sorpresa de cómo va a ser este cronograma. Esperamos sus comentarios. Así que gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen.